Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, viernes 26 de abril del 2024, iniciamos otro capítulo de actualidad de la interpretación en psicoanálisis. Con Miguel Calvano. Miguel, cuando quieras, comenzamos. Bueno, ya saludé a la mayoría, vuelvo a saludar por si alguno no lo saludé. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio, eh, actualidad de la interpretación es lo que hemos llamado programa de investigación. No es un curso, no es un seminario, es un programa de investigación. Para decirlo simplemente, en tanto investigación, no se sabe a dónde puede llegar la investigación. Investigar es justamente eso en principio, es la búsqueda de lo que no se sabe. Por supuesto, para buscar lo que no se sabe hay que pasar por lo que se sabe, justamente para descartarlo. O para incorporar a lo que se sabe lo que no se sabe, que entonces a partir de ese momento empezará a saberse. En segundo lugar, este espacio no es sin ustedes, sin los que están ahí del otro lado, suponiendo que sea otro lado, que lo virtual sea otro lado. Porque de los comentarios de ustedes, del intercambio que tengamos durante la charla y después de la charla, si quedan cuestiones pendientes, yo suelo incorporarlos en el programa de trabajo de los meses sucesivos y entonces ahí es donde la cuestión de la investigación se abre, digamos, se multiplica, se disemina. En tercer lugar, estamos hablando de psicoanálisis. Es actualidad de la interpretación en psicoanálisis. Quiero decir, para decirlo de otro modo, el corazón de lo que guía el trabajo del analista devenido enseñante, devenido investigador, es lo imposible de enseñar. Eso a lo que llamamos lo real. Algo de lo que transmito y de lo que se va a transmitir hoy, espero, va a estar ligado a eso real. Se pondrá en escena. No hay una teoría previa sobre eso. Conviene situarlo cuando lleguemos a ese punto de oscuridad, de perplejidad, de ignorancia, como se prefiera. Lo que no se sabe no es lo real. Lo que no se sabe es lo imposible de saber, justamente. Lo que excede a los poderes de la palabra. Eso que excede a los poderes de la palabra, eso que excede la mate. Eso que excede a los poderes de la palabra, eh, eso, por ejemplo, se escribe. Por ejemplo, y esta es una cuestión que tendrá que ver con lo que vamos a ver hoy, otra respuesta es el silencio. El silencio tiene un parentesco bastante cercano a lo real. De algún modo es parte del temario de hoy, el silencio. Bien, hacia allá vamos. Lacan comienza su trabajo con el concepto que el lenguaje es una estructura. La estructura son los invariantes en un campo de fenómenos.
la definición más simple de estructura. Es un conjunto solidario de elementos diferenciales, para decirlo un poco más difícil. Elementos diacríticos relativos unos a otros, de modo que variando un elemento se hace variar también a los otros elementos de ese mismo campo. Pero así planteada, la estructura es cerrada, rigurosa, sostenible. Decir, entonces, por ejemplo, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es decir, varias cosas. Primero, que tiene una estructura, eso que llamamos inconsciente. En segundo lugar, si está estructurado, no es un flujo continuo, indiscernible, no es una reserva de cosas heteróclitas, independientes una de otras, no es un baúl, un arcón, al que destapamos para ver lo que hay adentro. En tercer lugar, si el inconsciente es lenguaje, sus elementos son los mismos del lenguaje. En cuarto lugar, se distinguen, como ya Saussure lo planteaba, el significante y el significado. En quinto lugar, este lenguaje es solidario de otro concepto, la palabra. Lacan ubica la palabra como dialógica, la ubica diferente como la planteaba Saussure, por ejemplo, ¿no? La palabra marcada por la estructura del diálogo. Podemos poner también a la letra, casi en el mismo renglón, casi. Digo, solo en el renglón de la operación significante, no en lo dialógico. Entonces, la estructura en los inicios de Lacan es la relación entre los significantes bajo la especie las especies de la combinación y la sustitución. Metáfora y metonimia que tienen un efecto, el sentido. El efecto de sentido, ¿qué es el sentido? En este inicio, planteando las cosas de este modo, la interpretación, que es nuestro tema, no es un problema. La interpretación es una cuestión de significantes. Se trata de saber, en todo caso, qué significante se agrega, qué significante aporta, qué significante inyecta el analista para obtener que justamente un efecto de sentido. Efecto de sentido respecto del opaco, oscuro, doloroso, sintomático del discurso analizante. El grafo del deseo, por ejemplo, responde a esta lógica. Es un sistema dialógico un tanto sofisticado, pero animado desde el inicio por una intención de significación. Digamos a la clínica, la correlación de las palabras con las estructuras clínicas es muy manifiesta. La histérica es una palabra que pone en escena un decir distinto de lo dicho. Subraya el salto del decir al dicho. Palabra entonces siempre insatisfecha con lo dicho. Nunca alcanza a lo que se quiere decir. Es imposible decir lo verdadero, es imposible decir la verdad, entonces ella, histérica, la histérica en tanto sujeto, ¿no? No, sin sexo. Entonces habla, habla y habla. Blablatea, se podría decir, ¿no? Una especie de neologismo. El blablateo, bla, 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 bla. La palabra obsesiva, por ejemplo, es distinta, vacía la significación. Por lo tanto, rechaza la interpretación, anula la división subjetiva. La palabra obsesiva hace callar al analista. Afirmaciones del estilo, sabía lo que me ibas a decir, ¿no?
el orden, en este orden de diálogo se instala gustosamente el obsesivo, porque su mensaje es, no hay nada que agregar, se adecúa el decir y lo dicho, es como lo digo yo y punto. En la versión paranoica, la palabra se significa a sí misma. El psicótico es el amo del decir, toma la interpretación a su cargo, en tanto él es el destinatario de la alucinación, del delirio y de los diversos fenómenos clínicos que la psicosis plantea en el campo del pensamiento y en el campo del cuerpo. La palabra perversa se burla del sentido. Este es un modo, el de la palabra perversa, que reina hoy día. A la mañana se dice algo, a la tarde se lo desmiente. Al día siguiente se dice lo contrario de lo que se desmintió, pero sin llegar a decir lo que se decía a la mañana. Ninguna palabra vale por mucho rato, todo se desdice, se deprecia absolutamente el valor de la palabra, lo cual abre inmediatamente un enigma respecto del futuro inmediato, que es a qué palabra creerle. ¿Qué palabra tiene, tuvo, tendrá efecto de verdad? Ahora bien, a medida que pasan los seminarios, Lacan introduce otro término, la langue, término del que ya hablamos. La langue, así todos juntos, sin separación entre el artículo y el sustantivo. Hacen a esa la langue algo ya no pensable como una estructura. El balbuceo infantil no hace estructura, o no da cuenta de una estructura que sostenga lo que se dice, o más bien lo que se intenta decir. Bien, después de esta pequeña introducción, saltamos a algunas cosas que ya dijimos el año pasado sobre interpretación y que están un poco en el resumen que puse eh, como eh, introducción al trabajo de este año. Una especie de vistazo de lo trabajado el año pasado. La doctrina clásica sobre la interpretación la hace girar sobre la conexión transferencia-interpretación. La interpretación será eficaz a partir de la transferencia analítica. Eso, la transferencia analítica, es el nombre de lo que opera en un tratamiento. ¿Qué hace un analista? Interpreta. Interpreta a partir de la transferencia. Vimos, voy a volver un poco sobre eso porque hay que sacarle más jugo, me parece. Al artículo de Strachey, la naturaleza de la acción terapéutica del psicoanálisis, donde el acento, recuerdan, estaba puesto en lo que él llamaba la interpretación mutativa. Mutativa es la interpretación que produce cambios en el analizante. Me gusta mucho el término mutación. Término que dice de algunas cosas que suceden hoy día y que usó Strachey hace 90 años. Eh, Difícil encontrar cosas. Bueno, Strachey se propone formular una doctrina estándar de la transferencia y la interpretación. Parte de considerar la transferencia como fenómeno libidinal. Esto lo vimos el año pasado. Esto es diferente a la consideración de la transferencia como sujeto supuesto al saber, que es un eje epistémico y no libidinal. Strachey parte de la idea de que la transferencia se deduce de la activación de la libido, que en términos de Freud estaba inmovilizada, insatisfecha, no ligada a investiduras.
Cuando en el seminario 11 Lacan define la transferencia como la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, no se está diferenciando de la posesión de Strachey. Dice algo bastante parecido. Realidad sexual del inconsciente es un modo de decir lo mismo que Strachey. La transferencia como fenómeno libidinal, entonces. La cuestión es que uno de los problemas de esta concepción es que los fenómenos libidinales afloran en la conciencia, pero son inconscientes. En su origen son inconscientes. Lo cual quiere decir, como ya Freud mismo advierte, que generan resistencias. El modo clásico de resolver esto, en el psicoanálisis, digamos, post-freudiano, pre-lacaniano, es el análisis de las resistencias. Es decir, interpretar la transferencia en función de los objetos primarios o primeros del paciente. Usted me toma por su tío, su abuelo, su primo, no sé qué sé yo. Ese estilo. Eso le permitía a Strachey ubicar al analista como superyo del paciente, ¿no? Ellos optan eh, por la segunda tópica freudiana. Yo, ellos, superyo. El analista interpreta como superyo auxiliar en la cura. Melanie Klein, por ejemplo, funcionaba un poco distinto. Ella interpreta a partir del ello, de las pulsiones, de los objetos de la pulsión. Los kleinianos, los postkleinianos, interpretan por la pulsión. Para ellos, la pulsión y sus objetos, dicho en términos lacanianos, son lo real a partir de lo cual se interpreta. Ahora bien, como Klein no dispone conceptualmente de la metáfora de la metanimia, de la alienación, de la separación, opera con lo que dispone. ¿Y de qué dispone? De la introyección y de la proyección. Por ejemplo, el objeto oral. Es al mismo tiempo el objeto oral una pulsión de devoración y una pulsión agresiva dirigida a un objeto exterior. La introyección de ese objeto oral va delineando un interior, que todavía no lo hay. Se va construyendo con el objeto oral lo interno y lo externo. ¿A quién se dirige esa agresividad? Al yo. La agresividad hacia lo externo, en principio, se dirige al yo. En este esquema es el origen de las angustias persecutorias, el origen de los miedos infantiles. Ahora, este objeto oral agresivo introyectado es exacta y estrictamente el superyo freudiano. Eh, entonces, el superyo como objeto agresivo oral se proyecta sobre los objetos externos y ahí que tenemos ya, y tenemos construida la realidad distorsionada de la neurosis. Porque la realidad no es otra cosa que una proyección, una película, si ustedes quieren. El mundo neurótico es un mundo relacionado con objetos fantasmáticos. Eso produce lo que Strachey llama el círculo vicioso del neurótico. Es un mecanismo que se realimenta solo, más y más agresividad sobre el objeto exterior. Eh, Hablando de realidad, me voy a tomar un mate. Bueno, es interesante esta cuestión de la cuestión histórica, ¿no? Yo me formé en el mundo analítico, digamos, con la segunda generación de lacanianos, los, los hijos de Mazota, digamos, por decirlo de algún modo. Ahí Klein era un objeto malo.
Klein estaba absolutamente detestada y por lo tanto ignorada. Era casi una mala palabra hablar de Klein. Solo se salvaba porque Lacan había hablado de ella en el seminario 1 a partir del caso Dick, y entonces, bueno, algo se podía decir de Klein porque Lacan lo decía. Klein era un objeto malo introyectado en el ello analítico de aquella época. Lo mismo sucedía con Winnicott. Winnicott, lo único que sabíamos de Winnicott era la madre suficientemente buena, y que eso era una pavada, y que la madre no era buena, y no sé qué, que se decía en aquella época. Cuando uno se acercaba a los textos de Winnicott, la sorpresa era mayúscula. Este señor hablaba de otras cosas, además de la madre buena, de la que sí hablaba. Eh, en esa... la idea era que no había que investigar, había que obedecer, ¿no? En aquella época, ahora también, en cierto modo, en muchos ámbitos analíticos pasa eso. Se lee tal cosa, tal otra, y la tercera cosa no se lee. Está prohibida, es de otro orden. ¿Cuántos de nosotros leímos a los postfreudianos? Ninguno, nadie. No se usaba. Meltzer, ¿quién es Meltzer? Un inglés, qué sé yo. Uno lee a Bion y lo menos que hace es sorprenderse de el modo de pensar de esa gente. Eh, investiguemos, vale la pena la investigación. Bueno, entonces, además de los objetos malos kleinianos, estaban los objetos buenos. Objetos ligados a una vertiente agradable para el paciente de esa realidad exterior distorsionada. Ahora, con la dicotomía elemental entre buenos y malos, se pobló un mundo analítico durante muchos años. Es impresionante eso. Desconfiemos de esos binarismos absolutos, ¿no? No nos dejan ver la riqueza del detalle, de lo que está al margen, de lo que está en la sombra, de lo que no es ni bueno ni malo. Bueno, en la concepción de Klein, todo se atempera en la etapa genital, no hay una función pacificadora en el estadio genital. La neurosis se caracteriza por una permanencia en el estadio pregenital. En términos actuales, lo diríamos así, la neurosis tiene un núcleo preedípico, por lo menos para la concepción kleiniana. Entonces, para ellos, la transferencia y la interpretación eran un modo de enfrentar esa cuestión de la introyección y la proyección. La alianza terapéutica rompe el círculo vicioso y salimos de introyectar y proyectar. Se produce una disminución gradual de la agresividad y eso hace al super yo menos salvaje, menos exigente, menos destructivo. ¿Por qué? Y porque al que se introyecta es al analista, quien funciona, insisto, como decía Trachy, como super yo auxiliar, al lado del super yo, digamos, original, pretérito del paciente. La clave, según Strachey, para esto, era la asociación libre. Está permitido hablar, decir lo que se quiera, no hay prohibiciones. Entonces él decía que esa permisividad funda una introyección auxiliar. Muy interesante como pensaba, no es un tonto, como se hicieron creer. La interpretación hace ver al paciente la distorsión de la realidad que armó con su superyo infantil.
Ahora, el tema es que con este modo de trabajar pasaban dos cosas. Primero, que la pulsión agresiva que habita el paciente gracias a esa introyección del analista se vuelve en parte consciente. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que se adoctrina al paciente de este modo, explicándole lo que es la resistencia, de dónde viene, por qué. Lacan criticó abiertamente esta posición, criticó abiertamente el esta manera de intervenir de los analistas, que lo que producía, decía él, era un adoctrinamiento en los pacientes. La comunicación de construcciones que el analista hace, que hacemos a veces a los pacientes, siempre tiene este borde de confundir el saber y la verdad, vamos a decirlo ahora con nuestros técnicos. Cuando en el seminario 17 Lacan establece el discurso del analista, ahí articula las dos cosas. Hace de la verdad un lugar, no un enunciado. No es diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de la justicia. Que ahí entonces la verdad es un enunciado. Por ejemplo, el tema del trauma. Se hace del trauma, o se hacía del trauma, un enunciado fundante. El trauma es la verdad. Eh, entonces, me acuerdo de una paciente con eso del trauma, ¿no? Eh, Era una mujer que en su adolescencia había tenido una historia incestuosa con un primo. Una historia que duró bastante tiempo con el primo. Y ella estaba completamente atormentada por esa historia. Culposa, melancolizada. Eh, y entonces eh, había hecho análisis con alguien absolutamente calificado que le había dicho que el incesto era su verdad. Había ubicado al trauma como el origen de toda la estructura inconsciente de esta mujer. Uno podría decir, bueno, qué sé yo, incesto nada más traumático que el incesto. Es casi indiscutible esa afirmación. El asunto es que la sintomatología angustiosa y culpabilizadora de esta mujer no se había conmovido en lo más mínimo con esa intervención. No había sabido de nada eso. Eh, Porque esa fue efectivamente la construcción, la comunicación que el analista le hace. Poder hacer un corrimiento más allá del trauma, por ejemplo, eh, hacerla hablar, pedirle que hablara de la relación con la madre de ella, que a su vez era la tía del primo, eh, hizo, hizo ver lo que esa comunicación del trauma del insecto tenía como función, que era hacer de pantalla. Finalmente esa era una pantalla que ocultaba los deseos y los intereses de esta mujer, cosa de la que nunca podía hablar porque estaba absolutamente obnubilada con la cuestión incestuosa. Eh, entonces, uno podría pensar que
el relanzamiento que se operó a partir de hacerla hablar de otras cosas, eh, hacía ver que toda esa historia del trauma era una resistencia finalmente. No es que no era importante, no es que no había pasado, porque efectivamente había pasado la historia con el primo, no era una fantasía. Pero situar eso como el eje central de la cuestión no hace más que congelar la escena, por así decirlo, y dejarla a ella fijada a ese lugar. Eh, ella, efectivamente, llega a mí luego de un largo camino donde ella había intentado varias veces dejar ese análisis con ese hombre y no podía. La cuestión de la culpabilidad le impedía dejar ese análisis, que estaba mal orientado, este es el punto. En cierto sentido, uno podría decir, para decirlo de otra manera, el que resiste es el deseo resiste. El deseo resiste a ser adoctrinado. Eh, es importante que acá distingamos la comunicación de la interpretación. Decirle todo lo que a usted le pasa tiene que ver con la historia con su primo, no es una interpretación, es una comunicación, es una inferencia que el analista hace. Y que el rigor de verdad no puede probar. La hace en función de la creencia de que ese es su lugar, de hacer ese tipo de comunicaciones. Eh, cuando todas las comunicaciones y las interpretaciones se hacen a partir del discurso analizante y no a partir de inferencias técnicas. No es a partir de lo que nosotros pensamos que es un trauma o que es el incesto, que le hacemos comunicaciones a los pacientes. No es a partir de ahí, sino a partir de lo que los pacientes dicen. Si no ubicamos a los pacientes como lo piensa la psiquiatría, ¿no? A ver, usted tiene tal y tal sintomatología, esto coincide con el cuadro tal, usted tiene tal diagnóstico. Porque lo que el paciente dice coincide con algo que está escrito en un manual. Eh, bueno, el deseo resiste. Me gustó esa formulación, el deseo resiste. No el sujeto resiste, el deseo resiste. Eh, resiste a ser dominado, adoctrinado, ordenado. Ahora vamos a volver ahí. Bueno, Lacan, lo habíamos visto, decía que no se puede hablar de la transferencia analítica sin interrogar, hablando de deseo, al deseo de ganar. Con lo cual, en cierto modo, sigue en la línea de la posición clásica freudiana. El asunto es que él le da a la transferencia otro lugar, otra definición y otra función. Va a correr en relación a Strachey, hace un corrimiento de lo libidinal a lo epistémico, al sujeto supuesto saber. Y la otra distinción, que en realidad es la más fundamental, es la incorporación del analista y su deseo en esa articulación, en la articulación transferencia-interpretación.
Entonces, la transferencia, ya lo dijimos el año pasado, es el resultado del encuentro del deseo del paciente con el deseo del analista. Recordemos, en el seminario 11 decía que el deseo del analista, a diferencia de la transferencia, que lleva a separar la demanda de la pulsión, es el que vuelve a traer la pulsión a la demanda. Te juro que tardé muchos años en entender esta frase. ¿Eh? La repetía, la repetía, la repetía. Quiere decir, traer la demanda, la pulsión, separar la pulsión de la demanda. No, nada, eran frases. Entonces, él dice que el analista, además de cifrar el deseo como deseo del otro, ese es el lugar, el sujeto supuesto saber, dice, además de eso debe tener tetas. Además de ser tiresias, debe ser el soporte del objeto del fantasma del analizante. Soporte del objeto del fantasma, es decir, que el analista desea ser tomado como objeto, objeto del fantasma del analizante. Vimos eso bastante detalladamente con el caso del análisis de los sesos frescos, ¿no? Porque ahí efectivamente se ve bien cómo trabajan dos analistas distintos. Chris, que le dice, usted no robó nada. Y que esa es efectivamente la dimensión de la demanda. Y otro analista, el analista anterior a Chris Schmiedeberg, que es, ya dijimos, la hija de Melanie Klein, que vuelve a traer la demanda a la pulsión, cuando ella trabaja sobre el objeto oral. Objeto al que Lacan indica como el lugar del objeto causa del deseo. Entonces, la interpretación que según Lacan había que hacerle a este señor era, usted roba nada. Porque ahí lo que había que, es muy importante eso, ¿no? Dicho así, porque ahí están unidos el deseo y el objeto. El deseo de robar, de plagiar que tenía ese señor, y el objeto oral, nada, la nada, o el nada, como lo dice Lacan. Están justamente ahí, la demanda vuelve a la pulsión, al objeto. Lacan dice por ahí que hacer presente al objeto perdido, en la interpretación, en este caso el nada, dice, esa interpretación es una alusión. Alude a algo que no está, que no es. Igual él se pregunta si el acting de ir a comer seso fresco, como hace este señor cuando sale de la sesión, justamente no está hecho para el analista, dice, para que el analista recupere su lugar. Le ofrece algo, los sesos, algo oral en una escena. Entonces, acá tenemos situada, ya lo habíamos visto el año pasado, la interpretación como alusión. Entonces, roba nada indica primero el deseo de robar, en segundo lugar, alude al objeto oral, nombrado en ese acto. Objeto oral imaginario, objeto del fantasma. Roba nada interpreta el deseo y alude al objeto causa del deseo. Todo eso está en dos palabras, roba nada. También dijimos que el analista no es objeto, es soporte de objeto, que no es lo mismo. Objeto en un discurso. En la época de la dirección de la cura, cuando habla del paciente de crisis, le hablaba del objeto en una escena, y después, a partir del 17, eso es reemplazado por el objeto en un discurso. El tema del discurso a partir del seminario 17. Eh, Discurso donde el objeto ocupa el lugar de la gente, bueno, no importa.
vuelvo a Freud y la, las- la construcción esa, que le habían hecho a mi paciente en su análisis anterior. Freud decía que la interpretación es un arte, no es una hermenéutica, no es una exégesis, no es una explicación lúcida o lucida. Porque si así lo fuera, quedaría siempre del lado del sentido. Sería un añadido a lo dicho por el paciente. Si pensamos en el caso de Chris y las interpretaciones que hace Lacan, la interpretación es un decir. O sea, involucra a lo dicho e involucra la pulsión. Involucra a lo dicho e involucra el silencio. Ahí nos empieza a aparecer el silencio. ¿Por qué ponemos al silencio acá? Porque la pulsión es silencio. Es una dama silenciosa, la pulsión. La pulsión es silencio, aunque sus consecuencias sean un alboroto, un griterío. Que la pulsión es silencio es otra manera de decir que la consecuencia de la pulsión es la satisfacción. ¿Qué es el goce? La satisfacción de la pulsión, la definición más célebre que da Lacan sobre lo que es el goce. El goce como satisfacción, entonces, es algo que se produce, es producción, es un producto. Por eso es válido pensarlo en términos de la economía y sus coordenadas, las coordenadas de ganancia y pérdida. El plus de gozar de Lacan es un modo de efectivamente ubicar la satisfacción. Eh, Sigo con esto. El año pasado habíamos mencionado la posición de Freud en relación al analista traductor, la interpretación como traducción. El pasaje de una lengua a otra lengua. Lo podría decir la lengua del yo versus la lengua del inconsciente. La dificultad de esta concepción es la de suponer un saber en el lugar del otro, lo cual sucede al comienzo de un análisis y luego eso se va diluyendo. Por eso, va a decir Lacan, es necesario que la interpretación no vaya en la dirección del sentido, del agregado, de la lucidez, sino en el sentido del sinsentido, en el sentido del corte. Entonces, la interpretación como corte, no el corte de la sesión, la interpretación como corte. El año pasado hablamos del corte de la sesión. Ahora aludimos a la interpretación como corte. ¿Qué corta la interpretación? En principio, produce un corte imaginario en la ilusión del saber en el otro, ¿no? ¿Por qué? Y porque va a aislar un significante desprendido de ese saber del otro. Es lo que llamamos significante uno. Es un significante aislado del otro. Por ejemplo, Miller y la gente de Legol, a este procedimiento de la interpretación como corte, lo llaman, tienen un nombre para eso, dicen que la sesión es una unidad asemántica, es una unidad sin significación. ¿Por qué? Porque solo el sinsentido conduce al sujeto a qué? Al goce, a la opacidad del goce. Entonces, corte como separación, insistencia en un significante extraído de la cadena de la que forma parte. En el seminario 23, la página 18, lo dice de otro modo.
Dice que la interpretación, para que sea eficaz, debe poner en juego al equívoco. Esta es como una interpretación más famosa, digamos, la interpretación como equívoco. Porque dice otra cosa y que está absolutamente... Uno cree que dice otra cosa, pero en realidad no dice otra cosa. Él dice que el equívoco hace resonar esa interpretación. Resonar, o sea, ¿qué es resonar? Que no solo produce efecto de sentido, sino que produce un efecto de goce. El resonar es el efecto de goce que produce la interpretación. Revela el equívoco, la falla en el lenguaje y lo imposible de decir. Hace unos días, la semana pasada, le dije algo a una paciente sobre es una mujer que está siempre apurada todo el tiempo, ¿no? Y que se queja de que finalmente el tiempo no le alcanza y de que entonces llega tarde a todas partes. Tiene que hacer tantas cosas que las hace, pero llega tarde. Aparece que eso está en relación a la obediencia que ella tiene con un mandato de la abuela materna. La abuela le dice a ella, su nieta, mi paciente, le dice que tenía que ayudar a su madre, o sea, la hija de la abuela. ¿Se entiende? Vos lo que tenés que hacer es ayudar a tu mamá. Entonces, yo le dije que por más que vuele, siempre llega tarde. Eh, Se queda callada, es una mujer que habla mucho, se queda callada. Y en un momento me dice, me hace temblar lo que dices. Digo, me parece que ese temblor es el efecto de goce que produce la interpretación. Ese es el resonar de la interpretación. Esa resonancia, podemos decirlo también de este otro modo, de lo dicho se vuelve un decir. ¿Por qué se vuelve un decir? Porque resuena en el cuerpo. Entonces, la interpretación no solo desarma, si ustedes quieren, la metáfora, desarma la sustitución entre el síntoma y lo reprimido, sino que además produce un efecto corporal. Las dos cosas tiene que hacer la interpretación. Deshacer el circuito simbólico, pero además producir un efecto real. Lo podemos decir a su vez de otra manera. Esa intervención es del orden del despertar. Esta paciente dormía el sueño de la obediencia a la abuela. Yo podría haberle dicho que vuela al pedo, ¿no? Porque siempre llega tarde, pero a sesión también siempre llega tarde. En todo caso, esto dice también de la estructura histérica de esta mujer, ¿no? Está siempre insatisfecha porque siempre llega tarde. Es muy impresionante eso. Hace demasiadas cosas por día. Cuando uno escarba, no son tantas. Hace las cosas que hace la mujer moderna. Se levanta en la mañana, muy temprano, levanta a la hija, le hace el desayuno, la cambia, la peina, la acomoda para ir al colegio, el marido se lleva a la nena al colegio, ella se va a trabajar, vuelve corriendo de trabajar porque tienen que ir a buscar a la nena al colegio,
la mañana después del colegio siempre tiene alguna actividad que hacer o ir a la casa de alguien, ella la tiene que llevar. A todo eso, ella lo llama todas las cosas que tengo que hacer. El problema no es la cantidad de cosas que tiene que hacer, sino que llega tarde. Bueno, fíjense, en 5 minutos todo lo que dije de la interpretación es un arte, es una alusión, es un decir, es un corte, es una traducción, es equívoca, despierta. En 5 minutos dije todo eso sobre la interpretación. El otro día le contaba a una colega que iba a hablar un poco de esto y me dijo, ¿sabes qué pasa? Que la interpretación es una pesadilla. Y me gustó esa idea, la interpretación es una pesadilla. Es una pesadilla, quiere decir, es bastante difícil de pensar si uno no quiere quedar sujeto a una regla técnica de cómo hay que hacer para interpretar, o cuándo se interpreta, o cómo se interpreta. La interpretación pone en juego a todo el psicoanálisis. Todo el psicoanálisis está puesto ahí. ¿Qué es el inconsciente? ¿Qué es un analista? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el goce? ¿Qué es lo simbólico? ¿Qué es lo real? Todo eso está puesto en juego en la interpretación. Bueno, volvamos un poco, hecha también estas acciones, al tema en el que habíamos quedado el año pasado, el tema del fantasma. Volvamos al tema del fantasma porque el asunto del silencio pulsional lleva directo y sin escalas al fantasma. Al fantasma, a su construcción, a los diversos tipos de fantasmas y al corazón del asunto, me parece, la satisfacción y su objeto. ¿Por qué llegamos al fantasma en nuestro recorrido del año pasado? Lo más claro y evidente de la interpretación freudo-lacaniana, digamos, es la interpretación ligada al deseo, ¿no? Con esa fórmula archirrepetida, el deseo es su interpretación. Interpretación, en todo caso, en los distintos registros que tiene esta cuestión del deseo, el del inconsciente, es eso el analista. Solo que con interpretar el deseo no alcanza, no es suficiente. Nos topamos, se nos impone la presencia del goce vía la satisfacción pulsional. Cuestiones que ya se le habían planteado a Freud y que él los pensaba como obstáculos a la cura, obstáculos a la pretendida resolución del síntoma. Dicho de otro modo, en el deseo hay goce, y sobre ese goce va a trabajar el siguiente escalón de la cuestión, que es el escalón del fantasma. Ya vimos que Lacan oponía el sufrimiento del síntoma al placer del fantasma. Ya desde el seminario 11 en adelante, Lacan va a cambiar de eje, va a dejar un poco de lado al síntoma y se va a centrar en el fantasma. Cambio de eje solidario de dos cuestiones. Una, el abandono del nombre del padre, el reemplazo del nombre del padre por los nombres del padre. Cambio sucedido a partir de la excomunión de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. También, ya en el seminario anterior, en el seminario de la angustia, había comenzado con ese cambio en el tema de trabajo, en el pasaje del significante al objeto, cambio que además tenía que ver con que él toma el guante, digamos, que dependían los analistas de aquella época, con Green a la cabeza, donde él decía que todo estaba muy bien, le decían, ¿no?
que él se ocupaba de lo simbólico de la palabra del inconsciente, pero dejaba afuera los afectos. Que Lacan no se ocupaba de los afectos. La respuesta de Lacan es el seminario de la angustia, seminario 10, y la introducción del objeto A. Entonces, la enseñanza de Lacan pasa del asunto del sujeto, del tema sujeto, al tema del cuerpo y los objetos A. La voz en el seminario 10, la mirada en el seminario 11. De otro modo, pues también de algún modo lo vimos el año pasado, algo así, la semana pasada, pero no. El fantasma es una ventana al mundo, pero con las características estrictamente de una ventana. Se ve una parte del mundo, se ve un fragmento, aquello que la ventana puede ver, o permite ver, no puede ver, permite ver. A esa ventana Lacan también la llama marco. Recordemos el inagotable caso del hombre de los lobos, la ventana del sueño con lobos. ¿No? Efectivamente hay una ventana que se abre, que se cierra, y que, más que interesante esto del fragmento de una parte del mundo, este señor, solo del otro lado de la ventana, veía un árbol con lobos, era lo único que se veía del otro lado. El mundo de este señor estaba constituido básicamente por eso. Entonces, con esos fragmentos, cada quien se sitúa en el mundo, su familia, sus relaciones, los sucesos de la existencia de los que no se puede alejar. Todos esos fragmentos están seleccionados por el fantasma. El fantasma los carga de sentido. Y el análisis lo que va a hacer es cambiar la relación con la ventana. Va a cambiar la relación no a la ventana. No cambia la ventana, ni la cierra, ni la abre. Cambia la relación con lo que vemos, con lo que aparece ahí, con lo que hay del otro lado. La relación. Es muy importante pensar esto. No es que vamos a cambiar de objeto. Eh, si, a ver, la clínica clásica freudo-lacaniana de los primeros años de Lacan, digamos, los primeros 10 años, es una clínica a la que, el día que me puse a pensar esto, era el Día Internacional de la Mujer, por eso me sale con esta formulación. Es una clínica masculina. Las estructuras clínicas son rígidas, poderosas, ubicadas todas del lado en relación al nombre del padre, reprimido, excluido, como quieran, pero en relación al nombre del padre. Es la clínica de la pregunta, del deseo, la clínica de la identificación. La clínica del síntoma pensado como articulación significante, lugar clásico de la interpretación, por otra parte. Ya en el seminario de la angustia, Lacan empieza a poner patas para arriba todo esto, toda esta idea clásica, digamos. Cuando empieza con eso de que el síntoma es goce, que no son solo elementos significantes articulados del modo en que los articula la represión, sino que además está el goce que se sitúa en principio por el lado de la pulsión. De un lado tenemos las estructuras clínicas, del otro lado, podríamos decir, tenemos la clínica del síntoma, la clínica de la particularidad, la clínica del no todo, que ya no es una clínica rígida, discontinua, solo significantes, un significante, otros significantes, sino que ahora se empieza a aparecer una clínica de la contigüidad, de la continuidad. Entonces aparecen las combinaciones,
las neurosis con elementos propios de la psicosis sin desencadenar, los casos que son no rígidos. El mejor y más fuerte ejemplo de todo esto son los adolescentes. Ya la clínica infantil se había anticipado a esta cuestión de la rigidez ¿no? de neurosis, psicosis y perversión, con el problema del autismo. Porque el autismo no entra en ninguno de esos cuadros clásicos, no es ni neurosis, ni perversión, ni psicosis. No solo en la estructura, sino en la presentación. Porque el autismo rompe con la discontinuidad del significante. En el cuadro de la sexuación en el seminario 20, en AUN, el fantasma tiene una pata en el lado masculino, el sujeto, y el objeto A, está del lado femenino. No están en el mismo lado de la fórmula. Entonces, un modo de llamar al fantasma, lazo del sujeto con el goce. Ese es un modo de llamar al fantasma. Ese lazo produce la unión de campos disjuntos, de campos que están ubicados en distintos lugares. El campo del significante y el campo del objeto. Ahora bien, ahí, en el seminario 20, va a aparecer un nuevo carácter del objeto. Hasta ahora no vimos. El objeto es asexuado. Miramos. El objeto se llama A minúscula. Nada dice de su sexuación. No es ni masculino ni femenino. Ni travesti, ni nada que se les ocurra. Quiero decir, el sexo no es situable con el objeto A. No se sitúa ahí. Podemos situar el goce, pero no el sexo, no el género. No se sitúa con el objeto. Entonces, cuando estamos en la clínica del fantasma, se diluye lo masculino y lo femenino. La voz, la mirada no tienen nada sexual. Sexual en el sentido de diferencia sexual. Ulises busca la voz de un animal mitad humano, mitad bestia marina. La sirena no es una mujer. El año pasado, también, ¿qué hora es? ¿Cómo andamos con el horario? Muy bien. Bien. Mencionado a Joyce. Joyce, ubicado en relación al síntoma. Ahora, en relación al fantasma, podemos ubicar a Sade. Sade aplastado por la inercia del objeto. Sade escribe cientos de páginas donde siempre pasa lo mismo. Lo que pasa es el objeto. Las 120 jornadas de Sodoma, ese tipo. Sade ejemplifica un modo de vivir el fantasma. Estar aplastado por el objeto. A su vez, Sade no logra transformar el goce en placer. Por eso pasa siempre lo mismo. Uno podría decir, esa es la estupidez del sujeto tomado por el fantasma, tomado por él siempre me pasa lo mismo. El ejemplo clásico, el sujeto masturbatorio. El sujeto aplastado por la pornografía es una variante contemporánea de esa estupidez. Esta época, la actualidad, tiene la característica del fantasma, se vive a merced del objeto. La publicidad capta muy bien ese carácter adhesivo del objeto. Las adicciones pueden también ubicarse, cuando no sintomatizan, en este modo de vivir a merced del objeto. Tomemos una frase muy de época, muy de ahora, muy de moda. Abandonar la zona de confort. ¿Ya? Todo el mundo ha oído hablar de eso. Abandonar la zona de confort.
es un mandato, ¿no? Tú debes abandonar la zona de confort. La psicología, la gente que hace coaching, usa mucho esta frase, ¿no? Eh, Frase que habla de una especie de ideal de incomodidad, ¿no? El confort, la comodidad debe ser relegado. Una suerte de discurso del amo donde el goce aparece como obstáculo. Ahora, desde nuestro punto de vista, abandonar la zona de confort es una frase referida al fantasma en su cara imaginaria, apelación hecha al yo, a la conciencia, al tú debes. Se nos dice que abandonemos el modo de gozar que nos sostiene para poder, qué sé yo, cumplir con nuestros objetivos en la vida. Se vulgarizan, en cierto sentido, la idea del fantasma, pero de un fantasma que no vacila, que se mantiene fijo y nuestra posición, la de los psicoanalistas, es hacerlo vacilar. Vacilar es otro modo de decir cambiar la relación con el objeto. No el objeto, sino la relación con el objeto. Entonces, hay algo cierto en esa frase, que apela a abandonar la comodidad del fantasma, la comodidad que transforma a cada uno en un estúpido. Somos los estúpidos del fantasma, tomados por un modo de gozar siempre igual. Casi que podríamos calificar así a la época donde prevalece la estupidez, prevalece la comodidad del fantasma. ¿Se entiende, no? No es una calificación moral, es el efecto de la sujeción a los fantasmas que esta época hace prevalecer. ¿Qué sé yo? Me ocurría otro ejemplo, más banal. A la gente le gusta viajar, ¿no? A la gente le gusta mucho viajar. Están los que viajan siempre a lugares nuevos, distintos, podríamos decir, sujetos tomados por la movilidad del síntoma, por lo no sabido, por lo no conocido, abiertos a la sorpresa. Pero están los que vuelven, los que quieren volver siempre al mismo lugar. Los sujetos tomados por la modalidad del fantasma. El tipo que tiene una casa de fin de semana o una casa en la playa vuelve siempre al mismo lugar. Y le gusta eso, no es que no le guste. Esa es la modalidad del fantasma. Quiere volver a encontrar siempre eso que encuentra cada vez que va a ese lugar. El hermano de una paciente que tiene heredado con su hermano una casa en Mar del Plata. Entonces, ella, mi paciente, detesta esa casa que está medio en ruina, está alquilada, una casa antigua. El hermano le dice que en esa casa él fue feliz. En esa casa en la playa él fue feliz y lo que más le gusta es retornar ahí a encontrar su felicidad. No se puede decir de mejor manera que ese es su fantasma y que su fantasma está ubicado en esa casa. Y aparece entonces el conflicto con la hermana de donde si la vendemos o no la vendemos uno. Para una que es un problema y para el otro que es la felicidad de la infancia que él vuelve a encontrar cada vez que va ahí. Eh, a ver, mirando la hora. Eh, el año pasado vimos que, esto está en el resumen que está en introducción a este año, que el fantasma tiene tres acepciones. La ensoñación, actividad consciente del sujeto, hecha en solitario, tipo los planes del obsesivo. Las ensoñaciones más o menos floridas, más o menos engañosas, con que el sujeto entretiene su imaginación. Supongamos,
digamos algo de la política. A todo el mundo le va mal con el nuevo gobierno, ¿no? O a todo el mundo no. A gran parte de la población le va mal. Todo el mundo se queja que le va mal de todo lo que este gobierno le está haciendo, todas las pérdidas que tuvo, todas las limitaciones, los ahorros, etcétera, etcétera. Entonces uno podría pensar, ¿y por qué no salen a romper todo? No salen a enfrentar eso que los domina, eso que los vulnera. Eh, Se consuelan con el fantasma. Hay una consolación. Ya nos va a ir mejor, ya esto va a mejorar. Bueno, tendremos elecciones y cambiaremos al gobierno. Esas son todos consuelos del fantasma. Si ustedes quieren, nadie más o menos neurótico vive al margen de eso. Eh, ¿Por qué soportar lo insoportable? Y bueno, porque hay una cuota de placer en juego, además del denostado gozo. También hay una cuota de placer ahí, en el ya todo va a mejorar, esa especie de apelación a un futuro indeterminado. Eh, Esas son las ensoñaciones más o menos engañosas. El fantasma del que Freud habla en Pegan a un niño, el fantasma fundamental, ese es otro tipo de fantasma. No es la ensoñación consciente del sujeto. Ese fantasma, siempre construido, siempre a punto de parecer recordado como tal, pero nunca se lo termina de recordar, ese fantasma, interpretado como una escena imaginaria, construido como una frase, también como un axioma, es una de las cosas que dijimos el año pasado, el fantasma es un axioma, que define los términos del deseo en cada uno, ¿no? El fantasma, después tenemos al fantasma como medio de goce, las imágenes, los pensamientos, las frases, un libreto que acompañan el goce de los sujetos. Esto nos lleva a un punto importante referido a la interpretación, porque un modo de entender el silencio del analista se refiere a la cuestión del goce del sujeto. La pulsión de silencio, dijimos, se satisface de su recorrido por la zona erógena. El goce pulsional otorga satisfacción al sujeto. Un problema acá, este es un problema importante, un desvío, es pensar a la pulsión como significante. Ojo, Lacan empieza su recorrido en el grafo del deseo, sitúa la pulsión como significante. Es la escritura de sujeto en relación a la demanda. Así escribía la pulsión. Eh, Podemos decirlo así. El decir está en su lugar cuando no se trata del goce, porque la palabra es siempre decepcionante con eso. Y también, insisto, el análisis no interviene en ese punto. El goce pulsional no se interpreta, no se significantiza. Lacan desaconsejaba fuertemente ese proceder. Desaconseja fuertemente él, todo es interpretable. No todo es interpretable. El estilo totalizador, el estilo de totalizar sin excepción, no es el estilo psicoanalítico. Lo nuestro es hacer con la excepción como instrumento.
importante situar las cosas de este modo porque nos encontramos en un momento histórico donde el discurso capitalista hace de totalidad y esa totalidad borra todas las excepciones. Impossible is nothing. No se puede decir mejor eso. No hay excepción ahí. Nada es imposible. Todo se puede hacer. Ponete las zapatillas que serás feliz. Las zapatillas o todo lo que vino después, digamos. Entonces, el silencio del analista. Hay como una comunidad ahí entonces entre el silencio del analista y la pulsión. Suele entenderse el lugar del analista como un lugar silencioso. Un amigo mío lo decía así, no estaba mucho como lo decía. Decía, el analista hace silencio. El silencio hay que hacerlo, no está hecho. Ese silencio no es callarse la boca. Esa es una actividad del analista, hacer el silencio. Si ustedes recuerdan, el psicoanálisis nace de este modo. El psicoanálisis nace cuando una paciente le dice a Freud, cállese y escúcheme. Freud, obediente, hace silencio. Y a partir de ahí estamos nosotros, digamos, años después, muchos años después, eso funda al psicoanálisis, a partir de esa indicación que le da Catalina, creo que era, no me acuerdo. Cállese y escúcheme. El silencio es constitutivo de nuestro lugar. Eh, lo sabemos bien, esto también son hechos absolutamente clínicos, el silencio es totalmente inherente ahora al fantasma. Los sujetos, percepción ya freudiana, no hablan de su fantasma como medio de goce. La vergüenza, el pudor, la culpa lo impiden. Es lo más difícil de extraer del decir analizante, los fantasmas. ¿Se acuerdan esa paciente que les conté el año pasado, con esa paciente con fibromialgia? Un día me cuenta cuál era su fantasma. El fantasma era que el marido la iba a abandonar por una mujer más joven. El marido era 10 años mayor que ella. Perdón, menor que ella. Ella era 10 años mayor. Entonces, por supuesto, nada en la conducta del marido iba en esa dirección. Pero ese era su fantasma. Y además me lo dice, esto nunca se lo dije a nadie en mi vida. Esa idea que tenía de que el marido la iba a dejar. En ese sentido, podemos decir que en el corazón del fantasma habita el silencio. Es un silencio referido al goce, modo en que el sujeto se satisface en silencio. Para hablar de eso es necesario un desgarramiento, un deshacimiento muy difícil. Entre otras razones, porque la palabra nos desvía de ahí. La palabra es siempre insuficiente, dice más, dice menos, nunca dice la verdad, se medio dice la verdad. Y se medio dice porque el goce es silencio, justamente. El goce no habla, no dice gozo, ni tampoco no gozo, que sería otra manera de hablar. Está más allá de la palabra. Acá lo dice de distintas maneras, por ejemplo, cuando dice que la pulsión es acéfala, está diciendo esto justamente, que no habla. Y también, esto lo dice en el seminario, se dice también algo más, que es como la indicación clínica para nosotros. Dice, el estado de satisfacción de la pulsión debe ser rectificado. Rectificado. Entonces, uno diría, es
prácticamente todo el asunto de la práctica analítica. ¿Cómo hace la palabra para rectificar eso que no es del orden de la palabra? Bueno, una respuesta es el tratamiento del fantasma. Esta rectificación es lo que se obtiene luego de un análisis, y yo agregaría durante un análisis. No es que lo obtenemos el último día, no, la última sesión. Eh, el seminario 11 empieza justamente con esa frase: ¿cómo tratar lo real por lo simbólico? Exactamente lo mismo. Esto, ¿cómo es que la palabra va a tratar algo que no pertenece al registro de la palabra? Lacan lo termina formulando de este modo: el inconsciente habla, el ello goza. Diferencia inconsciente y ello. Sobre esto sabemos del pesimismo de Freud. El paciente tiene, vamos a decirlo con una palabra que no es nuestra, tiene apego a lo que le hace daño, a aquello de lo que dice que quiere curarse. Eso lo lleva a Freud a suponer un goce desconocido para el sujeto mismo, y que ese goce además es inamovible, intocable. El célebre masoquismo primordial, el estar bien en el mal. En términos lacanianos, ese es el real del fantasma, o lo real del fantasma, un goce no modificable. El goce no se modifica la relación con el goce, no el goce. Bueno, me detengo acá hoy, me parece que está bien, que es bastante para hoy, digamos, para el primer encuentro del año. Bueno, charlemos un ratito, si les parece. ¿Sabés qué te quería preguntar? Si te parece que en esa lista de palabras que dijiste respecto de la interpretación, ¿te acuerdas que dijiste, mira todo lo que digo de la interpretación? Se puede agregar que la interpretación lo es a posteriori de haberla hecho. O sea, podemos decir que fue una interpretación, no que es una interpretación. Si eso Eh, estaría en este marco que vos decís o no. eh, sí, está bien lo que decís. Creo que el año pasado dijimos algo de eso, Mm. en relación al corte de sesión. Me parece que hicimos algo parecido a eso. Eh, el corte de sesión se mide por sus efectos, la interpretación también. Se mide por sus efectos, quiero decir, solo los efectos nos dirán que eso fue una interpretación. ¿Cuántas veces los pacientes recuerdan interpretaciones que nosotros no recordamos? Muchas veces. Recuerdo la vez que usted me dijo, qué cosa, que palabras que uno dice sin saber lo que está diciendo y que que hacen un efecto de interpretación. Sí. Está bien eso del tiempo, porque si no, el analista sabe antes de hablar. Sabe lo que hay que decir y no lo sabe. Eso se va a dirimir a posteriori. Por eso,
más fuerte lo que decía Freud. No nos importa que el paciente esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que le decimos, no nos importa. No es, es esa concepción del diálogo. Yo te digo, vos me decís. No es eso. Lo que nos importa son los efectos a posteriori, no el diálogo. En ese sentido, efectivamente, la interpretación lo será a posteriori. A posteriori, eso fue una interpretación. ¿Por qué? Por los efectos que produce. Efectos que efectivamente sorprenden a los dos, al paciente y al analista. En el momento en que el analista dice una interpretación, no sabe lo que dice. No sabe lo que dice, no sabe lo que está diciendo. No sabe de las resonancias. No sabe a dónde va a parar eso. No lo sabe. Eh, por eso, el análisis empieza con la constitución del sujeto supuesto al saber y termina con la destitución del sujeto supuesto al saber. Al principio es necesario ese saber ubicado en el otro, pero después se hace absolutamente contraproducente. Porque entonces el paciente no sabe nunca nada. En el mejor de los casos aprende. Y esa no es la idea. Que aprenda. Que aprenda lo ya sabido. ¿No? Por ejemplo, lo que a usted le pasa tiene que ver con el insecto con su primo. Es lo mismo. Ahí hay un saber dicho, por eso decía que eso no es una interpretación, es una comunicación. Porque hay un saber que porta el analista porque lo estudió, porque es como el ABC de la teoría psicoanalítica, el insecto, el trauma, etcétera, etcétera, y eso comunicado al paciente tendría que producir, vaya uno a saber qué, ¿no? Porque uno, efectivamente, es lo que esta mujer pensaba, es, yo ya sé todo eso, yo ya sé que el quilombo de lo de mi primo, ya lo sé. ¿Qué me venís a decir lo que ya sé? Eh, entonces sí, podemos decir como vos lo decís, Mariana, sí. Estaba pensando también que esto suele pasar en la clínica con niños, con los padres, muchas veces, justamente lo de las intervenciones, ¿no? Que a posteriori te das cuenta si surgió efecto, si valió, si no valió, si fue intervención o no. Con los padres. Claro, cuando uno llama a los padres por determinadas intervenciones que hace con los padres también, ¿no? O cree que hace intervenciones y, Sí, uno no hace sé. intervenciones con los padres, claro que las hace. Hay que ser un poco cuidadoso con eso, pero sí, uno las hace. ¿Te puedo preguntar algo? Porque, Sí, pregunte. dijiste que la interpretación es un arte. Eso dice Freud, Sí, el arte de la interpretación. a eso vos llamás esto de que la interpretación adviene y no tiene que ver con un saber. Eh, eh, no, a mí me parece que Freud no tiene razón, ¿verdad? Hay varias concepciones que proponen como fin de análisis la sublimación, el arte, justamente, que el paciente pinte, qué sé yo, escriba, ese tipo de cosas. No me parece que eso implique un cambio de la relación con la pulsión, primero. En segundo lugar,
A ver, tomemos una obra de arte. Picasso. Picasso, cuando pintaba un cuadro, por lo menos un cuadro grande, hacía 350 bocetos de ese cuadro, hasta elegir el que le parecía que era el que más se acercaba a lo que él quería, ¿no? Digo, no hay un arte previo, ¿no? No. Ahí hay si vos querés, una forma previa que después, a lo largo del tiempo, va prefigurándose como obra. Eh, la Gioconda, mejor todavía, la Gioconda. El tipo que le encargó la Gioconda a Leonardo tuvo que ir a robarle el cuadro porque Leonardo decía que ese cuadro no estaba terminado. Y uno mira a la Gioconda y ¿qué le falta a este cuadro? ¿Qué es lo que no le hizo? ¿Se entiende? Digo, No, yo lo decía del lado de la creación, del lado de esto. A ver, estoy investigando la cuestión de la adolescencia, porque tengo muchos pacientes adolescentes, y muchas veces intervengo desde propiciar algo del arte o jugar con el arte. Y no sé por qué se me ocurrió que vos estabas hablando de algo parecido. A ver, desde el lado más de la creación, de lo artístico, más siquiera, es decir, no desde el arte, sí desde lo artístico, porque me parece que a veces es necesario como marcar, como dar soporte. a ver si podemos pensar de otro modo. Exponer algo donde no hay nada. Claro, Y vos algo de crees. la creación. Sí, la creación en ese sentido. Claro, en ese sentido. Pero no es nuestro caso. De nuevo, nosotros damos algo con el material que nos da el paciente. ¿Cómo decirlo? Ellos traen la pintura, los pinceles, el caballete, el esbozo, si vos querés, y nosotros le ponemos un toque ahí, pero a eso que ya traía él. Sí, no es descolocado, pero me encontré haciendo unos guantes a una piba que quería guantes. Entonces armamos los guantes. Y yo dije, ¿qué mierda estoy haciendo acá? Pero eso funcionó. Se armó ahí algo de eso que me pareció insólito. Era como armar una mano. El guante armaba la mano. Por eso pensaba, no sé si algo del arte, pero sí de la creación. A veces es el soporte. Está bien, es el caso por caso, pero de repente pensaba por ese lado, ¿no? O la escritura, o propiciar algo de la escritura. Pero en todo caso, esas son las consecuencias de una intervención. En tanto y en cuanto queden del lado del adolescente. Sí. En ese sentido, sí, efectivamente, pintar un cuadro puede ser la consecuencia de una intervención. Como consecuencia, está bien. Claro, Pero como intervención, sí. claro, porque si vos le decís, qué sé yo, ¿por qué no te pones a pintar? Ponele. No, el pedo. No. Uno podría decir, sí,
qué bien los dibujos que haces vos son tan lindos, te pones a pintar, ¿no? No le estamos diciendo lo que tiene que pintar, ni cómo lo tiene que pintar, ni qué tipo de dibujo tiene que hacer, o de trazo, o de lo que fuera. Eh, Más bien, uno podría pensar que una intervención es, eh, ¿a Un, vos te asen- gusta? un ¿A vos te, asentimiento, a vos te, claro, vos te gusta escribir? Es reconocer algo que ya estaba, en todo caso. claro. Yo creo, perdón, que pensaba en el abismo que hay entre una comunicación y una interpretación. La interpretación como una herramienta y con algunos soportes que se podrán dar en determinados momentos para que eso pueda producir algo. La diferencia con la comunicación es que la comunicación arrasa con la posibilidad de que algo haya ahí, ¿no? O que algo se geste o se genere con soportes o no. Y pensaba en la cantidad de discursos que hoy circulan que anulan todas esas posibilidades de que haya un tiempo, un proceso, una construcción, que algo se transforme en otra cosa. Pensaba en esto, ¿no? En las diferencias, en lo que propicia y en el lugar del analista. Si un analista comunica, ¿es analista? Em, no sé, eso me preguntaba mientras escuchaba. Al principio no hay un analista previo a un tratamiento. Eh, ¿Cuánta gente se fue a analizar con Freud o con Lacan? Y eso fue un fracaso total. Digo, sí, ¿por qué? Y porque no se constituyó el analista, ¿sí? Por las razones que fueran, no importa. En cada caso se verá cuáles fueron las razones, pero no hay un analista previo. Yo acá estoy el analista y usted es el paciente. Eso en principio hay que construirlo, ese lugar. En todo caso, para que ese lugar se construya, sabemos algunas cosas. Las comunicaciones son convenientes. Mejor guardémonos las comunicaciones. Eh, es el paciente que va construyendo eso, no nosotros. No sé quién lo decía, si Lacan o no sé quién, uno de mis maestros, no me acuerdo, que decía que es el único laburo donde alguien paga para que lo pongamos a trabajar. Es así. Nos pagan para que los pongamos ahí para trabajar, para que ellos trabajen, no nosotros. Y deberían pagar más. Eh, Porque hay que escuchar. Yo quería hacer un hoy en comentario día, con que y paguen es bastante. un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con esto que estaban hablando del arte, que me hizo pensar que también depende cómo uno conciba el arte, ¿no? Porque, por ejemplo, un filósofo que estoy trabajando, un tipo que me parece muy interesante, que es Rancière, él considera que, digamos, la política y el arte son dos modos de reconfiguración de lo sensible. Esto quiere decir que, digamos, introducen que, digamos, como discursos en lo social, que lo que no era visible o audible, o sea, lo que no podía entrar, ¿no? Lo que no se podía ni decir ni ver, pase a poder ser dicho y visto. Y yo también creo que el psicoanálisis, en ese sentido, igual que el arte o lo político, produce una reconfiguración de lo sensible. Y en ese sentido,
digamos, tiene algo de arte, ¿no? No porque es sublime, sino por esto mismo, me parece a mí que vos decías, de que, digamos, se produce una nueva relación con eso que se ve, ¿no? Con eso, una nueva relación con el objeto. Y en esta reconfiguración de lo sensible hay algo del orden de una invención, ¿no? Hay un salir de este eterno retorno de lo mismo. En ese sentido, me parece que algo de arte tiene. Ese era un comentario. Pero me interesa una pregunta que te quiero hacer, o me gustaría que amplíes, porque me parece un tema fundamental y difícil, o por lo menos a mí me cuesta entenderlo, la diferencia entre hacer silencio y callar. Eh, del primer tema, si hay arte, es del lado del analizante. Es Sí, decir, pasa claro. totalmente del otro lado, eso, no de nuestro lado. Bueno, pero hay en algún momento un pase en el análisis, ¿no? Por el cual la interpretación, o sea, la creación es del analizante. Para mí, sí. El analista es resto. Claro. Y no entendemos que es resto, es residuo, es lo que cae. Nos creemos que cruzamos los Andes a caballo, de esta manera. Que somos Mm. los héroes de la historia. Ni héroes ni villanos. Em, em, de nuevo, la segunda cuestión es más simple, me parece. Hacer silencio es producir un corte. Callar es dejar de hablar. Eh, el analista hace silencio. Pero en el sentido del hacer, insisto con lo del hacer. El silencio es constitutivo de la palabra. No podría decir que en un discurso entre una palabra y otra hay silencio. Eh, eh, Todos nosotros tenemos esos pacientes que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no paran de hablar desde que uno les abre la puerta hasta que uno casi los empuja a patadas para que se vayan y siguen hablando. Y después al rato te el WhatsApp y te empiezan a mandar más mensajes, ¿no? Todos tenemos algún paciente de esos, lo tuvimos. Uno podría decir que ahí el silencio no está hecho y hay que hacerlo. Y ese silencio no es solo que se calle la boca. Es bueno esta pregunta. Me acuerdo, el otro día un paciente, un muchacho que tengo en una entrevista, vino y me dijo, estoy muy contento. Dice, sí, porque por fin había venido, creo que 2 veces lo había visto. Entonces vino a 3 días y decirme, está muy contento. Me dice, por fin pude hablar con mi mamá y con su pareja. Y hablar con ellos fue callarme. Entonces, medio lo miro, como diciendo, ¿qué me quiere decir con eso? Y me dice, porque yo siempre tengo un rum rum mental que me impide escucharlos. Y el otro día pude hacer que ese rum rum no estuviera. A eso le llama él el callarse. De eso se trata, me parece. De, por lo menos cuando el otro habla, mi cabeza no sigue hablándome. Después eso le tiene que pasar al paciente, ¿no? Primero que cállese y escúcheme, por lo menos a Freud, es no solo no me hable, no me cuente lo que es la histeria, los baños, la hidroterapia y todas esas cosas, esa pavada de la época, sino
deme la oportunidad de que yo pueda decir lo que quiero decirle. Para eso se tiene que callar. Pero después ese silencio tiene que quedar del lado del paciente. Uno podría decirlo así. Es interesante eso. Parte de la cura consiste en eso, en aprender a callar, en hacer silencio. Sí, a mí me parece un punto fundamental, ¿no? Porque me parece que hay muchos que piensan que el analista se calle, ¿no? Con eso se hace el silencio. Y no es así. El silencio, sí, No, ahí no, estoy. no. Me Esa es la condición del obsesivo que quiere hacer callar al analista. Bueno, me pasó el otro día, me acordaba con un obsesivo grave y que siempre dice lo mismo y cuenta siempre lo mismo y para colmo, digamos, más grave que él no puede haber nadie en el mundo y habla y no corta. Entonces dice, más o menos siempre lo mismo de los que uno quiere empujar y de pronto dice, yo soy lo que soy. Y a mí me salió del alma y sin pensarlo decirle, Sandra Mañanovich. ¿No? Por esto de yo soy lo que soy. La cuestión que se Ah, produjo, sí, ¿no? Un ataque de risa del tipo y después a mí también me contagió y fue como una cuestión de alivio total porque ahí se cortó el discurso repetitivo del tipo, ¿no? Y me dio risa porque él dijo, no puedo seguir diciendo lo que venía diciendo, ¿no? Eso fue, digamos, como un punto de, eh, de hacer este silencio, me parece que vos decís, en el punto de que ese discurso que no toma aire, que no, ¿no? Que siempre va al mismo lugar, se encuentra con la sorpresa. claro, el silencio ahí es que había una vía que se interrumpe cuando aparece Sandra Mianovich, uno podría decirle. Uno podría pensar eso, digamos, hipotetizar algo de ese orden. Ahí se abre como otra vía. Pero Sí, para que sí, se yo abra esta otra, le hice un chiste porque él sí, estaba en el claro, punto más dramático de, ¿no? Soy esto inamovible, ¿no? claro, soy esto inamovible. Mm. Vos incluiste, puede ser una mujer también, poniendo que Sandra Mianovich fuera una mujer. Digo, fuera una mujer para él, no para nosotros. Mm. Sí, eso es hacer silencio. Está bien, eso es hacer el silencio. Ahora, para contestarle Digo, sin la a... palabra del analista no se hace ese silencio. A eso me No, refiero. sí, por supuesto. Sin la interpretación no se hace. Exacto, Ahora la analista sin la interpretación. claro. ¿Sí? Digo, tampoco es que uno sabe cuando dice algo que eso va a No, uno no producir. sabe. Es lo que acabas de decir. Le dije sin pensar. Exactamente. Me salió, me brotó, se Sí, dijo en mí. pensaba en esto por lo que vos decías, uno los empuja a irse, ¿no? No los quiere escuchar más, digo, en ese punto uno hace, ¿no? Digo, no es que uno está pensando eso, ¿no? Claro. Sí, sí. Pensaba un poco con esto que están trayendo, un autor que nosotros hemos trabajado en el proyecto de investigación del cual formo parte, que es Pasqualini, que en uno de sus textos él trabaja la palabra como efecto de corte. Y digo, qué interesante poder pensarlo, no solamente por la palabra misma, sino por esos gestos, esa mirada, ese lugar que a veces uno sin saber qué hace, y se pone a trabajar junto al otro un reposicionamiento dignificante, ¿no? Eso. Sí. Me haces acordar a una paciente. Yo en una época supervisada con el gordo Ferreira, ¿no? Y entonces yo tenía la mujer de un amigo mío se analizaba con él. Y entonces un día le digo, che, fulana dice que vos cuando que estás con ella siempre estás masticando algo, ¿no?
Cosa que me llamaba la atención. Entonces me dice, claro, lo que pasa es que ella es anoréxica. Entonces, para ella, el otro está siempre con algo en la boca. Esa es una suposición sobre el otro. El que mastica es otro, es el otro, ella no. Ella no podía masticar nada. Era así, sí, me parece que va en esa dirección, digamos, lo que está diciendo. Sí, los gestos opuestos al otro. Sí. Miguel, yo te quería preguntar, me llamó la atención cómo presentabas la cuestión al inicio, como el lenguaje, como una estructura, el inconsciente como una estructura del lenguaje, etcétera, etcétera, y luego introduciste la cuestión de la langue, recordaste como Lacan habla de este tema de la langue. En algún modo, todo esto cambia también la idea que Lacan tiene de la interpretación, ¿no? Estoy pensando en el análisis, en mi análisis, por ejemplo. ¿Cuántas veces el analista hace el corte indicando, puntuando algo que tiene que ver con un fonema o con una... sí, con un fonema que uno tal vez dijo en algún modo y que esto luego tiene algún efecto, ¿no? ¿En qué modo lo pensás vos? Pero ya vamos a llegar a la jaculación. Me estás hablando de la jaculación. Ya vamos a llegar. Todavía no llegamos. Okay. Algunas vueltas para llegar a ese supuesto final de análisis. Ese es un modo como de... Lo que se puede decir de eso es que, algo hay que decir, que cuando el análisis está concluyendo, lo que sí verificamos en la clínica es que el analista habla cada vez menos. Cada vez menos habla. Y cada vez más habla el paciente hasta que finalmente callan los dos, digamos, por así decirlo. Sí. Pero sí, ese es un fenómeno que observamos en la conclusión de los análisis, que tiene que ver justamente con la salida de la transferencia. Ya el discurso no va a estar dirigido a ese que está ahí, o a esa que está ahí. Por lo tanto, si no está dirigido, las intervenciones son escasas. Bueno, si les parece, nos vemos en un mes. Sí, sería el viernes 31 de mayo. No está mal. 31. Así es. Bueno, está bien. Correcto. 31 de mayo. Ahí nos veremos. Saludos a todos. Muchas gracias. Chao, nos vemos la próxima. Gracias, muchas gracias. Gracias, chao.